No hay que tenerle miedo a las consultas. La ciudadanía y la democracia salen ganando cuando hay más posibilidades de consultar públicamente decisiones trascendentes para el país. Sucede en muchísimas naciones alrededor del mundo. Sin embargo, estar a favor de consultar algunas decisiones no implica creer que todas las decisiones deban ser consultadas. López Obrador fue electo para encabezar un proyecto de país. Más de la mitad de los electores optaron por él como mandatario en los próximos 6 años. Le dieron mayoría en el Congreso para que no se tope con problemas de gobernabilidad. ¿Qué implica esto? Que el mensaje de las urnas fue claro. Futuro presidente, tome decisiones. Por lo tanto, López Obrador está obligado a gobernar y no a refugiarse en consultas en todos los temas polémicos. Si el problema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es la corrupción, pues que se investigue y se deslinden responsabilidades. Y si la corrupción es sistémica, entonces que se cancele el proyecto. Si el problema es medioambiental, que se tomen las precauciones necesarias para evitar afectaciones graves a la sustentabilidad de la zona. Y si el problema de inundaciones es tan grave que va a colapsar la operación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entonces también es inviable un proyecto de estas características. No es un asunto de negro y blanco, sino de adaptar los proyectos y evitar que la corrupción quede impune. Lo dicen los expertos, el aeropuerto en Santa Lucía es inviable. Hoy, Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, deja abierta la posibilidad de que sea una encuesta y no una consulta el método para definir la ubicación del nuevo aeropuerto. También se anuncia la realización de una consulta nacional sobre la reforma educativa. A diferencia del aeropuerto de la Ciudad de México, considero que es positivo que exista un acuerdo nacional por la educación y que posteriormente los detalles importantes sean ratificados por la ciudadanía. La educación necesita un consenso y las consultas pueden ser un instrumento. Se equivoca quien considera que el debate debería ser consulta sí o consulta no. En Suiza, un país muy democrático, los ciudadanos votan entre 10 y 15 veces por año por temas específicos y es una de las democracias más avanzadas de este planeta. López Obrador debe entender que las consultas tienen que ser espacios para fortalecer nuestra democracia y no refugios para no gobernar. Definir qué se puede consultar y qué no sería un paso fundamental para darle estabilidad a su administración y al país. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tucen. 9 de la mañana con 6 minutos. Muy buen inicio de semana para todos, especialmente para los que comienzan desde tempranito, llevando a las niñas y a los niños a clases. Hoy vuelven millones de estudiantes en Jalisco y a nivel nacional a las aulas, y también un día repleto de información. A las 11 de la mañana comparece el Bester Gordillo por primera vez después de más de 5 años de ausencia tras los procesos penales de la actual administración, y a las 13 horas comienza formalmente la transición. Alguno dirá, pues llevamos semanas discutiendo temas relacionados con la transición. Pues sí, pero formalmente hoy comienza la transición en Palacio de Gobierno, cuando el gabinete de Enrique Peña Nieto y el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se reúnan a tratar temas puntuales de cada una de las secretarías para comenzar la transición de forma clara, y ahora sí, hasta el próximo 1 de diciembre. Y hablando también de transiciones, el próximo 1 de octubre rendirán protesta 125 alcaldes electos. El pasado 1 de julio, su principal misión, reducir los niveles de inseguridad y combatir la corrupción desde el plano municipal. Y una de las propuestas que ha surgido desde la sociedad civil en los últimos años es poner a juicio de los ciudadanos los nombramientos de aquellos cargos que tienen que ver directamente con el combate a la corrupción. Y en el municipio ese cargo es, sin lugar a dudas, el contralor municipal. Y para hablar sobre este tema saludamos a Ismael del Toro, que es alcalde electo de Guadalajara. Ismael, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Platícanos el proceso que seguirá Guadalajara para elegir al nuevo contralor. Sí, mira, tú lo sustentas muy bien en la introducción. Creo que uno de los reclamos principales a cualquier entidad de gobierno es que se pueda lograr ya alguna solución en el combate de la corrupción. Creo que en Jalisco llevamos ya algunos meses, años, empezando a dar muestras de que realmente se quieren cambiar las cosas en la vida pública, y afortunadamente me ha tocado a mí
participar en esos ejercicios en donde se ponen en práctica ideas que, como tú lo señalas, vienen de los ciudadanos, pero también vas aprendiendo y vas mejorando las circunstancias. Todo eso se llevó dentro de la aprobación del sistema estatal anticorrupción, que me tocó ser partícipe como diputado, y hoy obviamente con esta nueva responsabilidad y con el objetivo muy claro desde la convicción personal de que se deben de dar resultados en el combate a la corrupción, de que la participación de la ciudadanía es importantísima en la vida pública. Hoy, por primera vez en un municipio, se hace una consulta pública para elegir al contralor, para crear una figura de la Contraloría Ciudadana, y el proceso va a ser aprovechando toda la expertise, todo el conocimiento, toda la estructura que se realizó para crear el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes son los que van a llevar todo el proceso de recaudar los currículos vitae, de hacer las evaluaciones, hasta llegar a presentar una reflexión de quiénes son los perfiles mejores evaluados, para luego ya caer en el proceso que marca el reglamento municipal para poder someter a consideración del pleno del ayuntamiento, de los regidores, lo que este trabajo vino haciendo. Pero obviamente pues mi compromiso será que todo el proceso que lleve este comité y que el resultado que arroje para decirme quién es la mujer o el hombre mejor preparado para ser el control ciudadano será lo que el pleno del ayuntamiento avale. Es decir, si yo tengo experiencia en rendición de cuentas, hoy sale la convocatoria, reúno los documentos, los presento ante el Comité de Participación Social, que va a determinar cuáles son los periodos de evaluación, cuál va a ser la metodología para elegir al contralor, y después esa, digamos, orden de prelación o esas calificaciones pasan a la presidencia municipal, que se compromete a mandar al perfil mejor calificado al cabildo. Así es un proceso en donde me comprometo a tener esta apertura hasta el final, y el nombramiento recaerá en quien los expertos, los técnicos, a través del Comité de Participación Social, determinen que es el mejor evaluado, que obviamente los requisitos de la convocatoria, que sale el día de mañana, hoy lo anunciamos, pero la convocatoria sale mañana, se publica el día de mañana. Los requisitos son capacidad técnica, obviamente experiencia probada, experiencia, y que creo que va a ser una figura que fortalezca mucho la administración municipal y que me va a permitir lograr los objetivos que estoy diseñando para mi administración. Que presente su 3 de 3 y todo eso también para saber que no ha caído en casos de corrupción y todo eso, ¿no? Esta es la primera muestra de mi compromiso de total transparencia, de ejercicio de gobernanza, de involucrar a los ciudadanos en todas las decisiones y de un combate frontal contra la corrupción. Solo para dejarlo en claro, alcalde electo, el mejor evaluado va a ser la propuesta del presidente municipal. Así es. El mejor, el 1. Así es. Y como tienes mayoría en el cabildo, no va a haber problema para que esa posición pase, se ratifique en el ayuntamiento. Ahí en ningún engaño. Quiero que esto sea la puerta, la apertura de la puerta para la confianza de que los ciudadanos van a estar participando en mi gobierno permanentemente, y pues creo que el mejor mensaje es abrirles la puerta de la Contraloría Ciudadana y hacer las cosas siempre de cara e involucrando a la ciudadanía. ¿Va a haber otros puestos que vayan a seguir un procedimiento similar o que haya participación de los ciudadanos a la hora de nombrarlos? Similar, aunque no así en este procedimiento, más bien nos vamos a ir a aspectos técnicos como el director de catastro para poder consultar a los colegios de contadores y a los especialistas, las áreas de medio ambiente, de movilidad, también involucrar a los colectivos y a la sociedad civil que está interesada en esos temas. Vamos a tener también diferentes procesos en formas distintas en los que voy a consultar y voy a tratar de involucrar a todos los que estén interesados para con esto lograr un gabinete que tenga participación de la sociedad, que tenga el aval de la sociedad, que también en forma mezclada pues tenga gente de mi confianza, de mi equipo, pero que hagamos un gabinete que se sienta que es de todos, porque a fin de cuentas pues gobernar es así, gobernar es para todos, que todos los intereses estén representados y que podamos dar resultados para todas las agendas de Guadalajara. Supongo que dentro de esta ratificación por parte de la ciudadanía no pasa el secretario de Seguridad o el comisario y tampoco el secretario general de Gobierno, ¿no? Tienen diferentes fundamentos técnicos. Sí. La comisaría, mi compromiso ya lo he expresado, es tener a un policía de carrera, un agente de experiencia. Todavía no tienes nombres, ¿no? En este tema. Estoy ya con alguna terna, pero como eso tiene que pasar incluso por el exámenes, ¿no? Sí. De seguridad pública, entonces también eso hay que cuidarlo. Obviamente las áreas de gobierno como la Secretaría General, pues sí tienen que tener una relación directa con
con el presidente, ¿no? Agenda y con el presidente, y por supuesto consultarlo con el pleno del ayuntamiento, que es con quien trabaja. Pues vamos a una forma mezclada. Hay áreas en donde se va a involucrar a universidades o a colegios de profesionistas, otras que se van a involucrar a los organismos de la sociedad civil, y esta, evidentemente, siendo lo más importante, la Contraloría, pues en un proceso totalmente abierto. ¿Qué otros cargos me decías, por ejemplo, movilidad, medio ambiente, esos? Esos con agenda de los organismos que han participado activamente en esas agendas. Técnicamente el director de alumbrado público, por ejemplo, que pase por el colegio de ingenieros electricistas, sí. el director de catastro que pase por el colegio de contadores públicos, y un ejercicio de apertura que signifique de fondo que los tapatíos y todos los sectores sociales que inciden en la ciudad sepan que este gobierno es para todos y va a ser para todos. Déjame preguntarte, Ismael del Toro, por dos temas más. Te tocó la semana pasada, el miércoles, estar en las cercanías de Punto Sao Paulo en el momento del tiroteo. ¿Qué percibiste? ¿Qué notaste en esa movilización y ese brote de inseguridad que hubo en las cercanías de Punto Sao Paulo el miércoles pasado? Preocupante, ¿no? Que en cualquier punto de la ciudad pueda suceder un evento de esa naturaleza. Me tocó estar ahí precisamente en el mismo centro comercial. Sí. Pues mi reacción inmediata, yo ya estoy en el chip de ser autoridad, fue pues tratar de manifestar calma en los comensales que estaban en el mismo restaurante que yo, identificar si era un tema de riesgo o si ya había terminado, y pues dialogar, y me paré inmediatamente a platicar con la gente que estaba en ese mismo restaurante para explicarles que, según nos pasaban los reportes, la gente del presidente y del presidente del tribunal, que pues había sido un ataque directo, que ya no había riesgo y que podía estar tranquilo. Creo que esa es mi responsabilidad y así lo tendré que asumir como presidente. Obviamente combatir frontalmente la delincuencia, pero también empezar a generar una sensación de tranquilidad en los tapatíos, que evidentemente nos le han robado ese tipo de eventos. Antes de despedirte, sabes que la semana pasada se hicieron cambios en el reglamento de policía y buen gobierno en el ayuntamiento de Guadalajara. Fueron muy polémicos, en particular por un punto, porque se limita la actuación de los policías ante actos de relaciones sexuales en la vía pública a una denuncia de parte de los ciudadanos. ¿Te consultaron estos cambios, Ismael, como presidente electo, y qué opinas de ellos? Ya los conocí y la verdad es que se me hace una polémica un tanto fuera de lugar. Estando tipificado el delito en el Código Penal, incluso estaría sobrereglamentado, porque la obligación de los policías es hacer valer el Código Penal en el Estado. Incluso yo di mi opinión y se me hace que está innecesario ya en la reglamentación. Los regidores, en su autonomía, decidieron que quedara en el reglamento con la especificación de que debe de mediar denuncia, pero en realidad yo tengo muy claro, vamos a aplicar ese reglamento, las leyes, vamos a ejecutar protocolos de actuación que procuren o que sean tendientes a que no se violenten los derechos humanos, pero con un cumplimiento irrestricto de la ley, no solo un reglamento municipal, sino de todas las leyes que estamos obligados a cumplir desde el municipio. Ismael del Toro, gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti, Enrique, muy buenos días. Ismael del Toro es el presidente electo del municipio de Guadalajara. Una nota importante, el contralor municipal, es decir, quien le toca examinar si hay irregularidades o no al interior del municipio, si hay actos de corrupción y presentar las denuncias correspondientes, será electo por la sociedad civil a través de la intervención del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Veremos el proceso que inicia con la convocatoria del día de mañana. A la vuelta seguimos hablando sobre estos temas, el proceso de entrega-recepción. Hablamos con Cintia Cantero del ITEI y más adelante discutimos sobre el Congreso Nacional de Morena. Ayer el primer congreso de este partido después de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. Comienzan los procesos de entrega-recepción en los municipios, periodos que en muchas ocasiones se prestan a la discrecionalidad y los acuerdos transeccionales que garantizan impunidad para el alcalde que se va y estabilidad para el alcalde recientemente electo. ¿Qué tanto podremos saber de los procesos de entrega y recepción? ¿Qué tanta información podemos acopiar para saber si se están llegando a estos acuerdos o si se está solapando la corrupción? Saludamos a Cintia Cantero, ella es comisionada presidente del ITEI. Cintia, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Enrique, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, platícanos, ¿qué información podremos saber en este proceso de entrega y recepción? Bueno, la información que está en poder de las autoridades, Enrique, es completamente pública y es información que va a ser susceptible de entregarse, de estar dentro de estos procedimientos de entrega-recepción, es completamente abierta y accesible a cualquier persona que la solicite. Hay algo importante que hay que señalar. En los siguientes meses, los siguientes 3 meses, vamos a tener cambios de administraciones, al menos en el Estado, de cerca de 450 autoridades. Es decir, en municipios del Estado, el Poder Ejecutivo con sus secretarías, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, también los organismos descentralizados de los municipios y de los fideicomisos públicos que tienen también los municipios. Sí. Y por eso es importante señalar tanto a estas 450 autoridades que van a cambiar como a la sociedad que la información que va a estar en estos procedimientos de entrega-recepción es completamente abierta, completamente accesible para cualquier persona que la pida. Y lo que el ITEI hizo la semana pasada fue llevar a cabo una serie de recomendaciones precisamente para estos procedimientos, sí, entre los cuales está que se publique en los procedimientos de entrega-recepción en el rubro de información fundamental, porque no está actualmente como obligatorio. Sin embargo, esto no quiere decir que si alguien lo solicita, se le tenga que entregar. Es decir, estamos hablando de que un ciudadano se podrá enterar de cuántas patrullas recibe la nueva administración, cuánto personal, nómina, en qué condiciones, deuda, y todo esto obliga a las autoridades actuales o a las que están entrando. Bueno, eso es algo muy importante. A las administraciones entrantes se les está recomendando que tengan en cuenta pedir incluso a las salientes las entregas-recepciones que ellos llevaron a cabo en su momento, cuando entraron. Sí. Porque el que entre se hace responsable de la información de 10 años atrás. Es decir, tiene que tener en su poder la información y es el responsable de la documentación del patrimonio, de los bienes, de absolutamente todo, de 10 años atrás. O sea, para entenderte, de 2008 a la fecha. De 2008 a la Es decir, desde la administración de 2008, que estaba terminando, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, Alfonso Petersen, la autoridad entrante no puede decir, no me enteré, tiene que conocer esa información. Sí, exactamente. Se daba muchísimo, y todavía en el cambio de administraciones municipales de hace 3 años, pero sobre todo de hace 6, lo vimos en el ITEI, sí, donde se daba muchísimo la desaparición de la información. De documentos. Incluso llegó a haber presidentes municipales, expresidentes municipales, que al término de su administración mandaban triturar facturas, cuentas públicas, etcétera. Esto, Enrique, es un delito que ya está completamente tipificado en nuestro Código Penal, lo cual implica prisión de 1 a 5 años. Es decir, si la autoridad actual, para que no se enteren de algo, algún recurso mal habido, mal orientado o alguna decisión que no quiere que sepa la próxima administración, trituran esos documentos, es un delito que amerita prisión. Exactamente, y lo tiene que documentar la administración entrante. Recordemos que con las reformas que hubo en el 2015 en materia de transparencia, ya todo acto de autoridad debe de estar completamente documentado. No puede decir la autoridad saliente que se está llevando a cabo determinada obra pública o que se está construyendo un edificio y no existe la licencia municipal de construcción, o incluso publicada en su portal de transparencia, o que no existen estos permisos de uso de suelo o los planes de desarrollo urbano que autorizó en su momento los municipios. Sí. No pueden decir, o las cuentas públicas que el Congreso ya haya aprobado, no pueden decir que no existen, que no sabían, y que no están, porque son actos de autoridad que deben de estar completamente documentados, y las administraciones entrantes tienen que cerciorarse no nada más de recibir, que es lo que normalmente se enfocan en los procedimientos de entrega-recepción. Reciben los bienes inmuebles, los bienes muebles que tienen, pero se olvidan
de recibir la información documentada. Esto es súper importante porque la información pública ya está considerada como un bien público y forma parte del patrimonio, y por lo tanto deben de estar pendientes de recibir la información fundamental, que es la que tiene que estar publicada en los portales de Internet, que es casi el 90% de cualquier autoridad de estas que estoy señalando, de las 450, pero además también se tienen que percatar de que les entreguen la información derivada de los procedimientos de entrega-recepción que les precedieron, ¿no? Cintia Cantero, algunas preguntas también para que nos ayudes a disipar dudas. ¿Qué pasa con los 3 de 3? Los funcionarios que están entrando en estos momentos, sean diputados, presidentes municipales, ¿están obligados a hacerlos públicos o no? Este rubro toma también muchísima importancia ya también con los cambios derivados del sistema anticorrupción. Sí. Los funcionarios públicos salientes tendrán que dejarles a las autoridades entrantes sus declaraciones 3 de 3, al menos las de conclusión del cargo. Porque recordemos que antes no era obligatorio, antes de este año no era obligatorio al menos la de intereses y la fiscal. Sin embargo, la patrimonial tendrán que entregarles las de cada año de su administración. Pero la final tienen que entregar básicamente este formato ya completamente con los datos que se derivan de estas nuevas responsabilidades, y esta información en este momento todavía no está publicándose porque no han salido los formatos que va a aprobar el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional. Pero en mayo del 2019 o el siguiente año, los primeros meses, estos formatos van a estar completamente aprobados y las administraciones entrantes van a estar sujetos ya a los nuevos formatos, y lo que sí se deben de cerciorar las salientes es de entregar la información. La patrimonial, ¿no? Ciudadano, la patrimonial y la de intereses. Pero las nuevas tienen que publicar las 3. Las nuevas se tendrán que publicar, pero no les va a aplicar a las salientes. Las salientes lo que tienen que hacer es dejar la información documentada. Las administraciones entrantes las tienen que recibir, porque en caso de que se las pidan, sí las pueden proporcionar. Las tendrán que proporcionar con datos testados en versión pública, pero si se las requieren, las tendrán que entregar. O sea, no las van a hacer públicas, pero si un ciudadano requiere esa información, tienen que entregarla. Tienen que entregarla. Cintia, en ese mismo sentido, tú sabes que hace 3 años hubo una polémica por si se debían o no publicar los exámenes de control de confianza. ¿Qué pasa con estas nuevas administraciones? ¿Tienen que publicar los exámenes de control de confianza de los comisarios o directores de seguridad pública? Los exámenes de control y confianza, cuando lo pide el titular de la información, es decir, al que le aplicaron la prueba, la información es completamente accesible y la tienen que entregar. Ya el ITEI determinó un criterio y las autoridades están obligadas a eso. Cuando estamos hablando de publicidad, de que cualquier persona pueda conocer esa información, en este rubro se debe de hacer pública o se tiene que entregar si alguien la solicita, cuando está como requisito para que ingrese a ese cargo. Es decir, por ejemplo, en el caso del fiscal general, en el caso del fiscal anticorrupción, en el caso de los comisarios, cuando la ley establece que para que ocupen ese cargo necesitan ese requisito, en esos casos ya es información pública. Y es información pública. 2 temas más antes de despedirte, Cintia, porque sé que tienes otros compromisos. En el caso del presupuesto del ITEI, ¿por qué un incremento de 23 millones de pesos en el presupuesto? Sí, Enrique, existieron en los últimos 2 años reformas para el Instituto de Transparencia, donde le asignaron responsabilidades sustantivas completamente adicionales a las que tenía. Es decir, el año pasado se emitió la Ley de Protección de Datos Personales en el estado de Jalisco, donde al ITEI lo hace la autoridad responsable en esta materia de supervisar y vigilar el adecuado tratamiento de datos personales en poder de las 504 autoridades que hay en el estado. En ese sentido, se tendría que haber creado una institución paralela al ITEI para la garantía de este derecho. En lugar de eso, se le dio a las atribuciones. Estas atribuciones, y lo que estamos pidiendo es pues capacidades en recursos humanos, en temas tecnológicos, en infraestructura, para poder llevar a cabo la ejecución de estas nuevas responsabilidades. También las derivadas del sistema anticorrupción.
Como conocen ustedes, el ITEI forma parte de estas 7 instituciones que integran el comité coordinador del sistema estatal, y también de estas responsabilidades se asignan nuevas funciones. Estamos requiriendo estas plazas nuevas que, insisto, son para estas responsabilidades derivadas del derecho a la protección de datos personales y para atender las responsabilidades del sistema anticorrupción y todos los gastos operativos que esto conlleva, así como pues también el gasto operativo que se determina para la transparencia y el acceso al información. Para despedirte, Cintia, ordenó el ITEI a la UDG que proporcionara los teléfonos celulares de todos los funcionarios de la Casa de Estudios. ¿Esto aplica para todos los gobiernos? Es decir, ¿ya podremos los ciudadanos conocer el número de teléfono de todos los funcionarios? Aplica para todos y no es algo no es algo nuevo. ¿Sí? En realidad, recordemos que todo aquello que se derive del uso de recursos públicos o de la toma de decisiones públicas son datos completamente accesibles y abiertos. Sí. Y cualquier funcionario público tiene dentro de sus funciones la asignación de un teléfono. Pero no habría problemas de seguridad, Cintia, por ejemplo, el comisario de, no sé, Zapopan. Existiría la posibilidad de reservarlo sobre casos específicos que serían excepciones en materia de seguridad y que se acredite y documente que existen esos riesgos. Es decir, solo en esos casos, el resto abiertos. La regla es la apertura, la excepción es la reserva, y la reserva debe de estar fundada y motivada. Cintia Cantero, gracias, buen día. Muchas gracias a ti, Enrique, hasta luego. Cintia Cantero es comisionada presidente del ITEI para hablar precisamente de estos procesos de entrega y recepción y también de estos temas como conocer o no la información relacionada con los exámenes de control de confianza de los encargados de llevar la estrategia, la política de seguridad en nuestra entidad, y esto que causó mucha polémica en la Universidad de Guadalajara, que es la posibilidad de que nosotros como ciudadanos sepamos los números telefónicos de todos los funcionarios de la Universidad de Guadalajara que tienen celulares, que tienen aparatos pagados con recursos públicos. 9:34 a.m. A la vuelta hablamos sobre el Congreso Nacional de Morena, decisiones importantes que tomó el partido hegemónico en nuestro país, y platicaremos con Irán Torres sobre eso. 9:38 a.m. Este domingo se celebró el primer Congreso Nacional de Morena luego de los comicios del 1 de julio. Hubo de todo: debates, discrepancias, decisiones y un llamado de López Obrador a sus consejeros a no comportarse como lacras. Entre las principales decisiones, Morena renuncia al 50% del financiamiento público que recibe, es decir, una cantidad que supera los 770 millones de pesos. Alarga hasta noviembre de 2019 la gestión de Jade Kolpolemsky como dirigente nacional del partido de Morena, y también dentro de los debates hubo algunas discrepancias por la apuesta del Comité Ejecutivo Nacional de centralizar la designación de los dirigentes estatales precisamente en el CEN del partido, y otras decisiones como por ejemplo que ya los militantes de Morena, los cargos públicos electos, no tendrán que aportar 50% para la manutención del partido. Algunas de las decisiones que se tomaron ayer en el Congreso Nacional de Morena. Y para abundar en esta información saludamos a Irán Torres. Él es regidor electo de Zapopan precisamente por el Movimiento de Regeneración Nacional. Irán, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días, mi estimado Enrique. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, son algunos de los elementos que ayer se derivaron como consecuencia del debate del Congreso Nacional. ¿Qué otros puntos se discutieron ayer en la Ciudad de México? Sí, mira, principalmente fue una reunión en el 5º Congreso Nacional para dar a conocer los resultados electorales, la alegría que se tiene dentro de Morena en base al triunfo que tuvimos el 1 de julio, que fue un triunfo avasallador. Es decir, tuvimos mayorías en congresos locales, sí, en el Congreso Federal, en el Senado, se ganaron gubernaturas, obviamente se ganó la presidencia de la República. Y en base a esto, bueno, pues el licenciado Andrés Manuel López Obrador quería anunciar cuáles serían los puntos principales sobre los cuales su gobierno iniciará a trabajar, y a su vez también, como bien lo comentaste, bueno, pues modificaron los estatutos de Morena para permitir que el partido transite de forma pacífica y de forma ordenada en este
cambio de gobierno. Lo de Jade Cole, Irán, estaba cantado, en términos de Andrés Manuel era un strike cantado, pero en el caso de la elección de los dirigentes estatales por parte del CEN, tú siendo un militante de Morena en Jalisco, con un proyecto también local, ¿qué te parece que el CEN asuma estas competencias? Mira, lo que sucede es que tenemos algunos estados como Jalisco, donde los órganos de conducción no se pudieron conformar desde el 2015. Sí. Y entonces en estos estados generaron unas figuras de enlaces o delegados directamente del CEN. Y en este caso se ratifica, es decir, si vamos a prorrogar hasta noviembre del 2019 las conformaciones de los nuevos órganos de conducción, pues en aquellos estados donde no tengamos estos órganos, pues hay que nombrar un delegado. Nosotros no lo vemos mal porque realmente no estamos en condiciones de generar asambleas distritales, generar un congreso estatal, sí, etcétera. ¿No te parece, Irán, que eso vulnera la democracia interna del partido? Si hubiera sido una imposición, sí, pero se votó en el Congreso Nacional. Sí. Y como bien lo saben, pues hubo diferenciación en la votación. Estuvo dividida la votación, ¿no? Así es, se tuvo que hacer a mano alzada, porque no había condiciones para que hubiera transparencia total y que todos estuvieran contentos. Es decir, hubo votos a favor, abstenciones y en contra. Pero más allá de cómo se definió, que a mano alzada y en el Congreso, el hecho de que los militantes de Morena en Jalisco no puedan elegir a sus dirigentes, ¿te parece que es democrático? En este momento de transición, sí, porque como digo, se tomó la consideración de quienes tienen su voto en el Congreso Nacional. Y aplica para todos, no es un caso solamente para Jalisco. En este caso nosotros caemos en este supuesto porque no pudimos en el 2015 conformar nuestros órganos de conducción por una situación interna, ¿no? De algo que ya se ventiló hace muchos años. ¿A partir de qué fecha, Irán Torres, Morena empezará a renunciar a este 50% del financiamiento? ¿A partir de enero, a partir de noviembre, a partir de ya? Tengo entendido que a partir de enero. A partir de enero ya no recibirán la mitad. Sí, pero no se esclareció mucho, se va a generar mayor información posteriormente de cómo funcionará la parte en la que renunciamos al financiamiento. Sácame la duda, porque entiendo que es un acuerdo que se tomó ahí en el Congreso Nacional, renunciar al 50% de financiamiento, pero no se votó. Así es, estaba dentro de los transitorios, dentro de los puntos, y parece que puede ser una determinación del órgano de conducción que tiene a su cargo Jacob Polensky. Entonces faltaría que nos den un poco más de información. La verdad es que ahí nos quedamos cortos. Es decir, sí es un compromiso que adopta el partido renunciar a esta cantidad, pero los detalles, cómo se va a hacer, cómo se entregan los recursos, todo eso se discutirá después. Así es. En el caso, Irán Torres, de Jalisco, ¿Carlos Lomelí seguirá siendo el dirigente estatal del partido aquí o cómo operará el partido? Mira, actualmente en Jalisco tenemos dos figuras, una a cargo de Alejandro Peña, que es el enlace del Comité Ejecutivo Nacional, sí, y tenemos también una comisión especial que está conformada por el senador Carlos Merino, la diputada Ernestina y un asambleísta que su nombre no lo recuerdo. Sí. Seguramente esto va a cambiar y tendrá que nombrarse un delegado para el Estado. En este momento el doctor Carlos Lomelí no tiene un cargo, un nombramiento directo del partido. Él está con unos cargos del gobierno federal electo. Y otro de los asuntos que se debatió antes de despedir Irán fue cuánto aportarán al partido los cargos electos de Morena. ¿Se acordó un porcentaje o eso quedó también en el aire? No, sí se acordó, venían los transitorios. Sí. En lugar de que fuera el 50%, se bajó al 10%. Al 10%, es decir, cada cargo electo, entre ellos tú, por ejemplo, aportarán el 10% de su salario del partido. Así es, y en algunos casos que sean de estudio mayor, pues se podrá determinar que se exente el pago. Me imagino donde hay algunos municipios donde los sueldos son muy bajos o la situación de las personas no les permitan hacer esta donación, porque México es muy plural. Irán Torres, regidor electo de Morena en Zapopan, gracias, y quien estuvo también ayer en el Congreso Nacional de Morena, gracias por tomar la llamada. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Enrique, y estamos a la orden. Un saludo para todos. Ahí está, Irán, los ecos que quedan de este primer Congreso Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, esperado porque es la primera ocasión que Andrés Manuel se reúne con
pues las decenas y centenas de cargos electos que dejó la elección del 1 de julio, con algunos compromisos que ya hemos platicado y que rebotamos con Irán Torres, renunciar a la mitad del financiamiento, pero extraña la forma de procesar el acuerdo, porque se tomó la decisión de avanzar en esa agenda. Hay que recordar que Morena, por ser el partido más votado de este país, recibirá en torno a los 1.550 millones de pesos, o eso tendría que recibir de acuerdo a lo que marca la legislación en nuestro país. Sin embargo, decide Morena renunciar al 50% de ese financiamiento, pero para no caer, yo lo digo, es mi opinión, para no caer en casos como el del fideicomiso u otros en donde ha habido pues escándalos por la utilización de recurso privado o público, pues todavía no sabemos exactamente si ese dinero lo regresan a las arcas, si va a haber un acuerdo para que ese dinero se etiquete para proyectos determinados, o el gobierno puede disponer de esos 700 y tantos millones de pesos de forma discrecional. Por lo tanto, nos faltan detalles de los acuerdos. Se ratifica a Jade Cole como la dirigente nacional, para no meter, supongo, más olas en este proceso. Y también en algunas de las definiciones, el CEN de Morena centraliza la definición de los comités estatales, entre ellos Jalisco, y por lo tanto pues generó discrepancias internas, gente que gritaba dentro del Congreso democracia, democracia, pidiendo que se abriera a votación de los militantes. Y bueno, pues se da, digamos, la última tal vez de las reuniones de Andrés Manuel López Obrador como jefe de partido antes de tomar la presidencia de la República el próximo 1 de diciembre. 9:47 a la vuelta comentamos tus mensajes, tus preguntas que nos mandas esta mañana, también los mensajes en redes sociales al 33 18 80 76 41. Si quieres opinar de la discusión abierta que tal vez no nos compete directamente, al menos a corto plazo, que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Muchas personas pasamos por el aeropuerto de la Ciudad de México, pero es una discusión que impacta mucho a los habitantes de Texcoco, de Santa Lucía, de las zonas relacionadas precisamente a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. O sobre la rueda de prensa que dará a las 11 de la mañana el Bester Gordillo, primera aparición pública luego de más de 5 años de estar en procesos penales, en prisión, luego en arresto domiciliario. Precisamente hoy que nos enteramos de buena parte de su riqueza, lo publica el periódico Reforma. Dice que su madre le heredó casi 400 millones de pesos. Tiene también riqueza que viene de inmobiliarias, casi 200 millones de pesos. Y por lo que ha trascendido en estas últimas horas y desde este domingo, puede ser que hoy sea muy crítica con Enrique Peña Nieto. Veremos qué comentario hace sobre Andrés Manuel López Obrador. Y también, y esto también trascendió con más fuerza, promoverá una consulta sobre la reforma educativa al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde se viene una pugna a muerte entre el Bester Gordillo y Juan Díaz de la Torre, que se quedó encabezando precisamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A la vuelta hablamos de estos más temas y leemos tus preguntas y comentarios. Está abierto el WhatsApp al 33 18 80 76 41. Si quieres comentar con nosotros alguno de los temas del día con los que comenzamos la semana en este regreso a clases caótico, con largas filas de autos en las principales avenidas de nuestra ciudad, y que siempre ponen a prueba los operativos de movilidad y los operativos de los ayuntamientos para agilizar este primer día de clases. Sin embargo, el resultado o la consecuencia es casi siempre la misma. No se han tomado decisiones para escalonar los horarios y tampoco existe una preparación adecuada de parte de las autoridades públicas, sabiendo siempre que este día llega, el día de regreso a las aulas, y sin embargo ni autoridades ni ciudadanos ni tampoco existe una planeación como tal para poder evitar que existan estos colapsos viales y estos retrasos que impactan en la ciudad y que se extienden hasta más allá de las 9 de la mañana en buena parte de nuestra metrópoli. Gracias a Terminación 5326 por mandarnos un video y un audio. Ahorita
lo revisamos con mucho gusto. Julio Andrade, buenos días. ¿Tú sabes qué pasó con el doctor Mireles? ¿O hay línea del gobierno para no mencionar que lo desaparecieron? Sé que no es el tema, pero bueno, Julio, Mireles, como tú sabes, fue candidato de Morena, tendrá una representación en el próximo Congreso y está participando en los foros de pacificación que fueron convocados por la futura Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, y la semana pasada el propio Mireles fue muy crítico de cómo se están llevando a cabo estos foros de pacificación, diciendo que hay más simulación que acuerdos reales, que no se está escuchando a las víctimas. Estos foros se comenzaron hace algunos días en Ciudad Juárez y esto coincide, Julio, con otras opiniones que se han vertido en el tema. Por ejemplo, hoy escribe el especialista en seguridad Alejandro Ope en El Universal, en donde dice que lamenta que los foros estén siendo más parafernalia que debates a profundidad, y esto ejemplificando algunas, digamos, desavenencias que han tenido con las víctimas o con algunas personas que asisten a los foros, que se quejan de que no tienen la participación real, que la agenda de discusiones todavía no se socializa de forma clara y contundente, por lo que yo creo que ante estos foros de pacificación se abre una discusión digamos, profunda y fundamental para Andrés Manuel López Obrador y su proyecto. ¿Serán estos foros para determinar la estrategia de seguridad en el país pues una puesta en escena, una escenografía en donde parece que todo se discute, recorre el país, supuestamente se escucha a las víctimas y al final se toma la decisión pues se habla de las decisiones que ya se tomaron anteriormente, o realmente esto servirá para modelar y determinar algunas de los temas relacionados con justicia transicional, con las penas, con las legalizaciones de las drogas. Veremos en qué terminan los foros de pacificación. Se supone que hasta septiembre, octubre tendremos ahora sí algunas definiciones, y quien fue muy crítico fue precisamente Mireles en este tema. Muchas gracias, Julio, por tu comentario. Nos dice Guadalupe Moreno: señor Enrique, buen día. ¿Puedo sugerirle al presidente electo que los nuevos parquímetros digitales son totalmente discriminatorios, ya que tienen que usar celular para estacionarse? ¿Qué pasa si no tengo saldo en mi celular o si es una persona de edad avanzada y le cuesta trabajo el uso del celular? Bueno, tengo entendido también, Guadalupe, que en estos parquímetros virtuales uno se puede acercar a tiendas que están alrededor de los parquímetros o establecimientos y solicitar que, como con un teléfono celular, como se hace con las compañías telefónicas, recargues tiempo para poder estacionarte en los parquímetros de la ciudad. Pero es cierto lo que comentas, Guadalupe, falta de socialización en este tema, y también es importante que se tomen ciertas consideraciones para facilitar que quien se estacione en la vía pública pueda hacer el pago. Por supuesto que le trasladamos tu inquietud, Guadalupe, a el presidente electo Ismael del Toro. Gracias. A terminación 7534 hablándonos de la base aérea, accidente fuerte, mujer prensada, taxista. Muchas gracias por tu comentario, y en general muchos reportes relacionados con la circulación este día. Sabemos que en días de presión de muchos autos en la calle todo falla, semáforos, cruces, y por lo tanto es importante estar haciendo los reportes, y aquí en Zona 3 Noticias le estaremos dando seguimiento a este inicio de clases y de labores. Más temas con los que comienza la semana, aparte de los que ya hemos comentado esta mañana. Se hace público el inicio de la consulta de la reforma educativa. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador ha cambiado de postura en este tema. Durante campaña prometió cancelar la reforma educativa. Esto significa echar atrás las reformas constitucionales que se aprobaron entre 2013 y 2014 y que modifican muchos temas relacionados con el sistema educativo. Ahora lo que propone el presidente electo es una consulta nacional que encabezará el próximo titular de la SEP, Esteban Moctezuma, y que se dividirá en una consulta digital, primero a través de redes sociales y a través de internet, y otra participativa que arrancará el próximo 27 de agosto. Uno se va a poder meter a la plataforma por un acuerdo educativo para dar su opinión. Van a haber algunas preguntas relacionadas con el tema del sistema educativo, y después comienza una consulta estatal
Es decir, va a haber en cada uno de los estados del país foros para discutir con maestros, profesionales de la educación, padres de familia, cuál es el modelo más adecuado en materia educativa para el país. El próximo miércoles aquí en Cara a Cara tendremos representantes de todas las instancias, profesores, organizaciones sociales, de la Secretaría de Educación, para poder, pues, de alguna forma esbozar cuáles son los principales debates en materia educativa. No suele ser el tema más mediático el de la educación, pero como país es fundamental en todos los temas y para resolver muchos de los atrasos que vivimos a nivel nacional. Por lo tanto, inicia otra consulta, aparte del asunto de la Ciudad de México, también estará la consulta de la reforma educativa. Y un dato que es muy preocupante y que ya tendremos posibilidad de discutir más a fondo. Solo hay condena en 3 de 700 casos relacionados con homicidios en Jalisco, es decir, impunidad del 99.58% en los homicidios a nivel estatal. Y luego nos preguntamos por qué estamos como estamos. Esta es la cifra clave en este tema. Los delincuentes asesinan así sin pudor y sin embargo tienen una posibilidad del 0.42% de ser arrestados y sancionados ante un juez. Nos vamos, mañana hablamos sobre la ley antirruido, está con nosotros Augusto Valencia para platicar de este tema y el miércoles tenemos mesa sobre la reforma educativa. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.